El día de hoy en la Cámara de Diputados, Juan Escaizer indicó en el debate sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Lo cual sería una especie de conspiración del patriarcado de las mismas voces que dicen que los empresarios les encanta explotar a los trabajadores, lo que por lógica si una mujer hace el mismo trabajo gana menos. No veo un empresario que estuviese dispuesto a contratar un hombre para ese mismo trabajo, puesto que podría pagar menos sueldo y recibir el mismo servicio por menos dinero. Como también la brecha salarial no se explica necesariamente por una discriminación por sexo, sino que tiene que tener otros factores que efectivamente impactan. Además indicó que cuando uno lo ve por actividad económica prácticamente desaparece. Eso es la realidad, y esto es porque los hombres trabajan más en sectores más productivos y en cambio las mujeres más en sectores sociales, y eso tiene también que ver con los intereses de ambos sexos, recalcó. A su vez indicó que pasa con la Yanji, que es completamente insuficiente, y como los colegios señaló, ¿cuántas madres pueden dejar hoy en día que sus hijos vayan al colegio sin temor de que sufran todo tipo de violencias o estén sometidos a todo tipo de malas influencias? Y eso también es un elemento fundamental a la hora de que una mujer tome la decisión de integrarse al mercado laboral o no. Antes de ver el extracto te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando se sube un nuevo vídeo. A continuación vemos el extracto de lo sucedido. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, a mí me sorprende siempre, de alguna manera, el escuchar que la brecha salarial sería una especie de conspiración del patriarcado, de las mismas voces que dicen que a los empresarios les encanta explotar a los trabajadores. A ver, por lógica, si una mujer por hacer la misma pega gana menos, no veo un empresario que estuviese dispuesto a contratar a un hombre para esa pega. Por lógica. Porque resulta que podría recibir el mismo servicio por menos dinero. Entonces la brecha salarial no se explica necesariamente por una discriminación por sexo, sino que tiene que tener otros factores que efectivamente impactan. Ahora, cuando uno deconstruye, que le gusta tanto, deconstruye la brecha salarial, se da cuenta que la brecha salarial, cuando uno lo ve por actividad económica, prácticamente desaparece. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque los hombres trabajan más en sectores que son más productivos y las mujeres más en sectores que son más sociales. Y eso tiene también que ver con los intereses de ambos sexos. Ahora, ¿cómo mejorar la situación para las mujeres? No necesariamente cargando con más burocracia a las empresas. Se requiere de más flexibilidad laboral. Eso significa que se pueda trabajar part-time, pagando y pudiendo cotizar también. Pero eso no es algo que en este hemiciclo haya sido nunca una prioridad. La flexibilidad laboral, que ha sido uno de los instrumentos que ha permitido en el mundo desarrollado introducir a las mujeres, a muchísimas mujeres al ámbito laboral, aquí parece ser el enemigo de los sindicatos, el enemigo de la izquierda. De esa misma izquierda que por otro lado, junto con este proyecto, en otro proyecto propone, por ejemplo, que mujeres que sufren de un síndrome durante el tiempo de la menstruación puedan, con una licencia al año, faltar 3 días cada mes. Es decir, es un tema que efectivamente va a impactar en la voluntad de contratación. Y porque genera costos, pues, porque genera costos a las empresas. Entonces, cuando usted aumenta los costos de contratación, cuando usted hace más difícil la contratación, después no se queje por las brechas, es así de sencillo. Ahora, si usted ve cuáles son las razones fundamentales por las cuales ha aumentado la integración laboral en Europa de las mujeres, son, 1, la flexibilidad laboral, 2, el avance tecnológico. Pero para el avance tecnológico usted tiene que capitalizar a las empresas. Las empresas tienen que efectivamente tener la posibilidad financiera también de mejorar aquellos elementos de esos bienes de capital que van de la mano de una mejora de la productividad y de la inclusión de mujeres en el mundo laboral. Y por último, la red de apoyo. ¿Qué pasa con la Junji? Completamente insuficiente. Completamente insuficiente. Y los colegios. ¿Cuántas madres pueden dejar hoy en día que sus hijos vayan al colegio sin temor de que sufran todo tipo de violencia o estén sometidos a todo tipo de malas influencias? Y eso también es un elemento fundamental a la hora de que una mujer tome la decisión de integrarse al mercado laboral o no.
Entonces, ¿qué son estos proyectos de ley que están proponiendo aquí? No es nada más que propaganda. No es nada más que propaganda para mostrar que están haciendo algo, cuando aquellas cosas que efectivamente servirían a las mujeres no las hacen. Y no las hacen porque muchas veces son contraintuitivas respecto de lo que es su propia ideología, porque no quieren solucionar el problema desde un punto de vista pragmático, lo quieren solucionar desde un punto de vista ideológico. Y eso, damas y caballeros, es lo que va a ir empeorando la participación laboral de las mujeres. Y por último, y cerrando, dicen que fue la pandemia la que empeoró la situación laboral de las mujeres en Chile. No, no fue la pandemia, fueron los parlamentarios de este Congreso que decidieron cerrar la economía, masacrar la economía, hacer cuarentenas eternas perfectamente inútiles, como lo ha mostrado la experiencia comparada con el resto del mundo, ¿ya? Y que ahora se quejan por las consecuencias de algo que se hizo aquí. Y sumando a eso, la muerte de las pymes, la muerte del comercio, la recesión generalizada, evidentemente que hay un problema. Y ese problema no lo quieren solucionar. Y la integración laboral de las mujeres no va a mejorar mientras aquí no se produzca un cambio de mentalidad que sea en dirección al pragmatismo y no de la ideología. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. En cuanto a la solución de este problema, es importante reconocer que no hay una solución única. En lugar de cargar a las empresas con más burocracia, se requiere una mayor flexibilidad laboral que permita a las mujeres trabajar en empleos que se adapten a sus necesidades y horarios. Esto puede incluir la posibilidad de trabajar a distancia, tener horarios flexibles o poder cotizar en el mercado laboral. Además, es importante que se promueva la integración de las mujeres en los sectores más productivos. Esto puede lograrse a través de programas de educación y capacitación que permitan a las mujeres acceder a estos sectores y desarrollar habilidades valiosas. También es importante que se promueva la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo, para que las mujeres se sientan más cómodas y respetadas en sus empleos. Por último, es importante mencionar que la pandemia no fue la causa de la brecha salarial entre hombres y mujeres en Chile. Fue el resultado de una serie de factores, incluyendo la falta de acceso a la educación y la formación, la discriminación en el lugar de trabajo y la falta de representación de las mujeres en los sectores más productivos. Para solucionar este problema, es necesario un cambio de mentalidad hacia el pragmatismo y no hacia la ideología. Se debe producir un cambio en la forma en que se aborda la integración laboral de las mujeres, enfocándose en soluciones prácticas y no en propaganda.